Bueno muchachos, continuamos con el capítulo 9. Estamos viendo ácidos nucleicos y vamos a comenzar a ver los 23 pares de cromosomas desde el par 1 al par 5. Todavía no has visto el video anterior, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando sobre los tipos de ADN. En esta sección de videos, dentro del capítulo de ácidos nucleicos, vamos a estar hablando de los 23 pares de cromosomas. En este video solamente vamos a tratar desde el par 1 hasta el par 5. En total van a ser 5 videos. Vamos a hablar del 1 al 5, luego del 6 al 10 y así hasta llegar al cromosoma X y el cromosoma Y. Antes de comenzar este video me gustaría recomendarles que descarguen nuestra guía de ácidos nucleicos para que puedan estudiar para su examen. El link está en la descripción. No es gratuito, pero es un apoyo para el canal. Ok, comenzamos con el primer cromosoma. Lo primero que quiero que sepan con respecto a cada uno de los cromosomas que vamos a ver desde aquí hasta el 5 para este video es que esto es una generalidad. Lo que yo quiero que sepan es que al escuchar el cromosoma 1 puedan identificar cuál es la enfermedad relacionada con o las alteraciones fisiopatológicas alteradas a ese cromosoma, cuáles son los genes o cuáles son uno de los genes más famosos que tiene ese cromosoma y tengan una idea general de lo que hace este par cromosómico. Entonces, para ponerlos en contacto con una generalidad sobre estos cromosomas, cada cromosoma entonces almacena una información genética del individuo. Cada gen, que se traduce como cada secuencia de desoxirribonucleótidos que están almacenados en esa molécula de ADN que se encuentra en el núcleo, cada sección de esa secuencia de ADN de ese cromosoma va a guardar un gen y ese gen hace algo específico en el cuerpo humano. Cuando ese gen está trabajando correctamente o está correctamente codificado, el cuerpo funciona normalmente. Pero si ese gen se viera afectado por algo hereditario, de nacimiento o congénito, como quieras llamarlo, automáticamente esa proteína, esa enzima, esa actividad que desencadena ese gen que tiene guardada esa información va a reflejar características fenotípicas en el paciente o simplemente características sistémicas. Me voy a explicar mejor. Si existe un gen en el cuerpo que obviamente existe, que sintetiza, por ejemplo, a las enzimas quinasas que se encargan de fosforilar elementos en el cuerpo, si el gen que codifica a las quinasas está afectado, no voy a tener unas quinasas que trabajen apropiadamente, por lo que voy a tener problemas con la fosforilación, por ende voy a tener problemas con la glucólisis, voy a tener problemas con la neoglucogénesis, voy a tener problemas con la glucogenólisis y voy a tener problemas con el metabolismo de los carbohidratos y con el procedimiento de la energía en general, porque si tengo problemas para fosforilar voy a tener problemas para generar ATP. Entonces más o menos por allí viene la cosa. El cromosoma 1 es el cromosoma más grande que hay, posee más de 245 millones de pares de bases nitrogenadas, tiene más de 3100 genes y básicamente lo que hace es que acelera la migración de neuronas en el cerebro. Eso es simplemente una función general. Algunos de los genes que tienes es el gen ACADM, por ejemplo ACADM, cuya sigla significa acilcoenzima A deshidrogenasa. Por ejemplo, ¿qué hace la acilcoenzima A deshidrogenasa? Se encarga del catabolismo de los ácidos grasos, es parte de la beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces imagínate tú que ese gen estuviese afectado, la persona tendría una imposibilidad para realizar beta oxidación. Al no tener una beta oxidación, entonces la persona comenzaría a acumular grasa de manera anormal y esto se va a ver reflejado en obesidad y en otros trastornos que va a conllevar una cosa, va de la mano con la otra. Entonces fíjate cómo este gen se encarga de codificar a una enzima llamada acilcoenzima deshidrogenasa que es parte de la beta oxidación de los ácidos grasos. Aquí tenemos el gen F5 que básicamente lo que hace es que genera el factor 5 de la coagulación. El factor 5 de la coagulación normalmente es llamado proacelerina. Esto es lo que conocemos o leemos en los libros como el famoso factor lábil. Es el factor 5 de la coagulación. ¿Qué hace él? Se une a las plaquetas y se activa por contacto con todas las trombinas. Entonces, si ese gen estuviese afectado, si está perfecto, pues la coagulación va a trabajar perfecto. Pero si ese gen está afectado, entonces el paciente va a presentar problemas en la coagulación. Y así sucesivamente. Aquí tenemos el gen GBA, que básicamente lo que hace es codificar a las glucosidasas. ¿Qué hacen las glucosidasas? Catalizan la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, o sea, básicamente son las enzimas de la digestión de los carbohidratos, como por ejemplo las alfamilasas. La alfamilasa salival, la alfamilasa pancreática son tipos de glucosidasas, son enzimas que rompen, catalizan a los carbohidratos. ¿Qué pasa? Si yo tengo ese gen afectado, entonces yo voy a tener una imposibilidad para digerir carbohidratos y así empieza todo este proceso. Cada gen se encarga de algo específico. Si esa cosa específica, esa proteína, esa enzima o eso que él hace en especial se está viendo afectado o porque el gen está dañado, porque es hereditario,
hereditario, porque es congénito, entonces automáticamente esa función se ve afectada y eso va a generar un síndrome o una alteración en el organismo. Aquí tenemos el gen IRF6, que básicamente forma parte del tejido conectivo. Nosotros sabemos cuál es el tejido conectivo. Fíjate que la sangre es parte del tejido conectivo. Vamos a tener alteraciones en la sangre. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el gen LMNA. Básicamente lo que hace es generar lamininas A y C, que son las lamininas nucleares. ¿Qué son eso? Bueno, ellas son proteínas que están en el núcleo, se encargan de regular la transcripción y básicamente, ¿qué hacen esas señoras? Desmantelan y reconstituyen la envoltura nuclear cuando se hace la mitosis. Nada más y nada menos. Entonces, una persona que tenga el gen LMNA afectado va a tener una imposibilidad para hacer correctamente mitosis. Imagínate tú todos los trastornos que eso puede conllevar a suceder. Mira, aquí tenemos el gen GALE. El gen GALE es un gen que se encarga de codificar a la UDP galactosa 4 epimerasa. UDP significa uridindifosfato. Entonces, el gen GALE se encarga de generar una enzima que se llama uridindifosfato galactosa 4 epimerasa. Básicamente, lo que hace esta enzima es ser parte del metabolismo de la galactosa, y como es una epimerasa, lo que ella hace es transformar a la galactosa en glucosa. Una persona que tenga afectado el gen GALE va a tener una deficiencia de UDP galactosa 4 epimerasa y por ende una deficiencia en el metabolismo de la galactosa. Eso genera daños en el metabolismo y en el organismo. Aquí tenemos el gen COL11A1, que básicamente lo que hace es que forma a las fibras colágenas tipo 11. Imagínate, al tener afectadas las fibras colágenas, todo lo que está formado en el cuerpo, la musculatura tiene fibras colágenas, los huesos tienen fibras colágenas, entonces los tendones están formados por fibras colágenas, la piel tiene fibras colágenas, entonces al verse afectado las fibras colágenas se va a ver afectado el organismo. Eso es lo que quiero que sepan, cada gen hace algo en específico, si se ve afectado entonces va a presentar un trastorno y ahí es donde vienen las enfermedades relacionadas. Fíjate que viene por ejemplo el Alzheimer, estoy seguro que han escuchado lo que es el Alzheimer, es una enfermedad obviamente neurodegenerativa en donde la persona pierde la memoria de forma inmediata, la memoria a corto plazo. Tenemos por ejemplo el hipotiroidismo, obviamente es una deficiencia de las hormonas tiroideas, de las T3 y la T4. El hipotiroidismo cursa con obesidad porque hay una disminución de las hormonas T3 y T4, aumentan los latidos del corazón, las personas empiezan a sufrir de taquicardia, aparece un signo clínico característico y patognomónico de esta alteración, de esta enfermedad, que es el bocio, es una inflamación de la tiroides, y bueno, fíjense cómo allí ya uno empieza a ver esto, ya es entrando en temas de medicina interna, fisiopatología, es entrando ya en otros temas, fíjense cómo la bioquímica da inicio, da pie a esas asignaturas que son ya clínicas, ya son de funciones más específicas con sus carreras como medicina, odontología y todo eso, está relacionada a la bioquímica, parte a partir de allí el entendimiento de los conocimientos bioquímicos nos va a generar básicamente el conocimiento para poder afrontar esas asignaturas de mayor envergadura en nuestras carreras universitarias. Obviamente sordera es sordera. ¿Qué es la galactosemia? Va a ser una deficiencia enzimática que va a imposibilitar obviamente el metabolismo de la galactosa. Eso va a hacer que la galactosa se acumule, que genere lesiones todas en el sistema nervioso central. Fíjate, allí estaría afectado para la galactosemia el gen GALE. ¿Qué es un glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica, que va a haber aquí un aumento de la presión intraocular porque hay una ausencia del drenaje del humor acuoso del ojo. Todo eso va a generar la visión, va a generar una pérdida de la visión y lo que va a hacer es que los glaucomas, hay glaucomas de ángulo abierto, hay muchos tipos, cada una de estas enfermedades tiene sus propias características clínicas, cada uno tiene su propia fisiopatología, pero básicamente lo que va a hacer esto es que va a empezar a dañar el nervio óptico y la persona va a perder progresivamente la visión. Fíjate, aquí tenemos cáncer de próstata, obviamente lo conocemos muy bien. Por ejemplo, tenemos hemocromatosis. ¿Qué es la hemocromatosis? Es una deficiencia en el metabolismo del hierro. Se va a acumular el hierro de forma excesiva en los órganos del cuerpo y esto obviamente va a generar daños en el organismo. Ojo, no se puede comparar, porque la hemocromatosis no se puede comparar con la hemosiderosis. La hemosiderosis es un exceso de hemosiderina. La hemosiderina es la forma en cómo se almacena el hierro en el organismo. Estamos hablando de que estos niveles son tóxicos ya para el organismo. Estamos hablando de que es demasiado hierro en el organismo y causa esta enfermedad llamada hemocromatosis. No es lo mismo que hemosiderosis. Tenemos el feocromocitoma. ¿Qué es un feocromocitoma? Básicamente eso es un tumor que aparece en la médula suprarrenal y se llama feocromocitoma porque su origen es a partir de las células cromafines. Aquí en esas células cromafines va a haber un aumento de
catecolaminas. Las catecolaminas todas son aminohormonas, son hormonas cuya constitución, cuyo elemento constitutivo son los aminoácidos, y básicamente van a ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y por eso se llaman feocromocitoma, porque vienen de las células cromafines. Fíjate, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, que la enfermedad del Parkinson también la conocemos, la hemos escuchado mucho, es una enfermedad neurodegenerativa también. ¿Cuál es la característica que ella tiene? Tiene algo llamado brasidinesia. Esa brasidinesia básicamente son movimientos lentos. El paciente tiene rigidez, temblor, pérdida del control de movimiento. Esa enfermedad es bastante conocida. Y fíjate, colagenopatías de tipo 2 y tipo 11, las fibras de colágeno, al ser insuficientes, van a generar elementos del tejido conectivo débiles o debilitados, y esto va a generar trastornos en el organismo. Aquí tenemos el cromosoma 2, dentro de sus características también va a ser el segundo cromosoma más grande. Tiene 237 millones de pares de base nitrogenada, representa el 8% del ADN total del núcleo. En el pasado se conoce que este cromosoma es la unión de dos cromosomas antiguos, y por eso es el único cromosoma que tiene dos centrómeros. Entre los genes que va a tener, tiene el gen COL4A3, que va a ser el causante del síndrome de Goodpasture. Va a tener el gen ALMS1, que va a generar el síndrome de Alström. Va a tener 60S, 40S, todos son ribosomal protein, van a generar proteínas ribosomales. Básicamente estos son los que conforman los ribosomas en la célula. Vamos a tener el gen TPO, que va a formar a la trombopoyetina, y vamos a tener el gen OTOF, que básicamente lo que va a generar es la proteína otoferlia. ¿De qué se encarga la proteína otoferlia? Es una proteína que se encuentra en el cerebro, está básicamente en el oído interno, y ella va a actuar como una especie de neurotransmisor, va a participar en el proceso de la audición, pero en el sentido de que va a ser como un neurotransmisor, porque es en las células de la cóclea como tal, y va a tratar de, lo que va a hacer ella es enviar señales del neurotransmisor para el oído, o sea, sirve para la audición, es una proteína, digámoslo, auditiva. La trombopoyetina, estoy seguro que la han escuchado en la universidad, básicamente es un factor humoral que va a estimular la producción de los trombocitos. Los trombocitos son comúnmente llamados plaquetas, y ella básicamente lo que va a hacer es estimular la proliferación de los megacariocitos, que son los trombocitos pero inmaduros, que van luego a madurar para convertirse en plaquetas. A ese proceso se le llama megacariopoiesis. Es un proceso en el que se va a estimular la producción de trombocitos. El síndrome de Goodpasture, para que sepan, es una enfermedad autoinmunitaria. Básicamente ella va a cursar con un anticuerpo, que es un anticuerpo antimembrana basal, por así decirlo, que se va a encontrar en el glomérulo y se va a encontrar en los alvéolos, y va a causar daños tanto en el riñón como en los pulmones. El síndrome de Alström es una enfermedad multisistémica. Básicamente está relacionada con la visión, porque aquí los conos y los bastones del ojo están afectados y por ende se afecta la visión. También hay pérdida auditiva, hay una resistencia a la insulina y está muy relacionado con la diabetes mellitus tipo 2. Además de que todos estos trastornos, como está combinado con otras enfermedades sistémicas, cursa con disfunción renal y con disfunción hepática. Algunas de las enfermedades relacionadas son, por ejemplo, la hemocromatosis, que ya hablé en el cromosoma 1, y está la ELA. Las siglas ELA significan esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Esto va a causar una parálisis progresiva en el paciente. Por ejemplo, Stephen Hawking, que es un físico muy famoso, tenía esta enfermedad. Hace poco, ya un par de años ya, se proliferó algo llamado el Ice Bucket Challenge, en el que la gente se echaba como un balde de agua con hielo y tenía que donar dinero. Mucha gente lo hizo por farandulismo, pero el objetivo de eso era donar dinero para investigar más sobre esta enfermedad que afecta a pocas personas, pero es una enfermedad mortal. Okay, hit it, Kimberly. Oh my God. Please donate. En las enfermedades relacionadas tenemos la ictiosis de Arlequín. Esta es una enfermedad de la piel extremadamente rara. Es básicamente una alteración de la queratinización. Esa es su característica fisiopatológica. Hay una hiperkeratosis folicular y eso se debe a que hay lípidos cutáneos, y esta hiperkeratosis, busquen imagen de esto en Google Imágenes para que vean cómo es una ictiosis de Arlequín y se sorprendan. Eso es una hiperkeratosis. Tenemos, por ejemplo, la delección 2q37. Básicamente esto se caracteriza porque hay una delección. La palabra delección significa que hay una pérdida del fragmento de ADN. Hay una pérdida en ese cromosoma, hay una pérdida de un fragmento de ADN importante. Esto va a ser en el brazo largo del cromosoma, por lo menos en el
caso el cromosoma 2, y a esto se le llama una monosomía parcial. O sea, esta delección, esta pérdida de ese pedazo de ADN en ese brazo largo se le conoce como monosomías parciales. El hecho de que se llame 2Q quiere decir que Q es porque los brazos cortos se denominan P y los brazos largos se denominan Q. Entonces está sucediendo en un brazo largo, o sea, en el brazo Q, por eso se llama 2Q37. Esta delección causa retraso mental, obesidad, luxación de las articulaciones, autismo, epilepsias, malformaciones en el corazón, un montón de características clínicas. Fíjate, aquí tenemos el síndrome de Gilbert. Este síndrome es muy común y básicamente lo que es esto es una hiperbilirrubinemia, o sea, un aumento de la bilirrubina. ¿Han escuchado la canción de Juan Luis Guerra, Me sube la bilirrubina? Oye, me sube la bilirrubina a mí. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina y no. Bueno, la hiperbilirrubinemia viene siendo el síndrome de Gilbert y lo que tiene es un aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta en la sangre. El paciente presenta ictericia, que básicamente en la córnea del ojo se ve de color verde o amarillosa, la piel también se torna de ese color y es una deficiencia de una enzima que se llama glucuroniltransferasa. Esa enzima de lo que se encarga es de transformar a la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa o a la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. Todo eso lo hace utilizando el ácido glucurónico. Cromosoma 3, este viene siendo el par 3 de los cromosomas. Dentro de sus características es metacéntrico. Ya encontramos al primer cromosoma metacéntrico. Posee 200 millones de pares de bases nitrogenadas. Representa el 6.5% del ADN. Él solo contiene de 1100 a 1500 genes. Entre las enfermedades relacionadas están el cáncer de ovarios, que lo conocemos, es bastante popular. Tenemos los linfomas, que básicamente son cánceres en el sistema linfático. Tenemos angiomas cavernosos como resultado de alteraciones en los genes del cromosoma 3. Los angiomas cavernosos básicamente son eso, malformaciones cavernosas, o sea, de tipo vasculares. Van a tener endotelios gruesos porque son alteraciones de los vasos sanguíneos y van a tener forma sinusoidal. Son bastante circunscriptos y tienen aspecto como de mora. Tenemos también distrofias miotónicas. Las distrofias miotónicas son enfermedades autosómicas dominantes. Todas estas son multisistémicas y además crónicas. Todas tienen distrofia muscular, obviamente porque es un tipo de distrofia. El paciente cursa con cataratas, opacidad del cristalino, tiene muchísimas alteraciones endocrinas y también tienen alteraciones en el sistema eléctrico del corazón. Dentro de las enfermedades también relacionadas tenemos la porfiria, que es un aumento de las porfirinas y esto causa una deficiencia del grupo hemo. Recuerda que el grupo hemo en sí es una protoporfirina 9 y si hay un aumento de la protoporfirina y de las porfirinas en general, entonces va a haber un daño, una deficiencia en los grupos hemo y esto va a generar posteriormente daños por transporte de oxígeno. Tenemos la diabetes, que la conocemos muy bien. Tenemos la diabetes, que es una enfermedad que conocemos muy bien, es una disminución de la síntesis de insulina y pues una subsecuente hiperglucemia, un aumento del azúcar en sangre y esto va a dañar a los tejidos y va a afectar la coagulación. Sordera es sordera. El autismo también está relacionado con las alteraciones del cromosoma 3. Básicamente el autismo va a ser un trastorno psicológico, ¿no? Este tipo de alteración es un trastorno psicológico. La persona siempre se encuentra como muy en su mundo interior y poco a poco las personas autistas van desarrollando pérdida con el contacto del mundo exterior porque ellos están viviendo en su cabeza. Todo lo que ellos viven está en su cabeza. A ellos no les importa el mundo exterior. Presentan nictalopía. ¿Qué es la nictalopía? Es una disminución de la capacidad de la visión durante la penumbra o cuando hay periodos de oscuridad. Básicamente esto se ve afectado por la rodopsina, que es una proteína que va a ser un pigmento visual. Todo esto puede estar relacionado con ausencias de vitamina A. Una persona puede presentar nictalopía de manera momentánea o durante un tiempo por deficiencia de vitamina A. Sin embargo, cuando es una alteración del cromosoma 3, lo va a presentar continuamente porque no va a tener ese pigmento visual que es la rodopsina. Tenemos el síndrome del QT largo. Aquí tenemos un electrocardiograma y tenemos aquí el segmento PQRST. Durante el segmento QRST, todo ese segmento, si la onda se ve alargada o acortada, va a presentar cambios en alteraciones con el potasio. En el caso de esto hay una disminución del potasio. Todos los canales de sodio y potasio del corazón se van a ver afectados y por ende esto va a causar una incorrecta transmisión de los impulsos eléctricos del corazón y esto puede llevar a la muerte, puede ser grave. El cromosoma 11 también está relacionado con este síndrome de QT largo. Una persona puede llegar a presentar el síndrome de QT largo si tuviera una baja de potasio. ¿Por qué? Porque esos son anomalías en los canales de sodio y potasio, pero porque
haya disminuido su consumo de potasio. Sin embargo, estos son, como vienen del cromosoma, como viene del mapa genético, esto es una alteración fija en el organismo, es porque está causado directamente desde el cromosoma. Tenemos la enfermedad por almacenamiento de glucógeno. Esto no es más que una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Esa enzima la conocemos bastante bien. Esa enzima se encarga de transformar a la glucosa 6-fosfato en glucosa. Básicamente es una desfosforilasa, y esta enfermedad va a cursar con una tolerancia muy baja al ayuno, va a tener hepatomegalia, el paciente va a tener el hígado muy abultado, muy agrandado, y va a tener también retrasos en el crecimiento porque tiene imposibilidad para poder crear glucógeno, para poder metabolizar los carbohidratos de una manera correcta, por la imposibilidad de tener la glucosa 6-fosfatasa. Hay partes del cuerpo humano que no poseen a la glucosa 6-fosfatasa y otros que sí. Cuando veamos neoglucogénesis en el metabolismo de los carbohidratos, mucho más adelante, yo voy a explicar esto a profundidad. Cromosoma 4, el par 4, posee 186 millones de pares de bases, representa el 6% del ADN, contiene de 700 a 1100 genes. Dentro de los genes tenemos al gen FGFR3, que básicamente va a formar al factor 3 del crecimiento fibroblástico. Sabemos que el fibroblasto es una de las células más abundantes del organismo y va a formar el tejido. Tenemos en los genes el complement factor 1, básicamente el factor del complemento. Ustedes saben que esto es parte del sistema inmunológico. Tenemos el gen HTT, que genera a la proteína de Huntington, que eso va a causar aquí tenemos en las enfermedades relacionadas la enfermedad de Huntington. Básicamente la enfermedad de Huntington lo que va a hacer es una alteración psiquiátrica y también alteraciones de tipo motoras que son causadas porque hay una expansión en los tripletes que codifican a la glutamina. El triplete que codifica la glutamina es la CAG, que son citosina, adenina y guanina, CAG, CAG, por así decirlo, y van a codificar la glutamina, y por esa expansión va a haber un daño en esa proteína de Huntington y van a causar la enfermedad de Huntington. Tenemos en los genes el KDR, que va a ser una quinasa receptora. Sabemos que las quinasas lo que hacen es fosforilar. Esto va a ser un factor de crecimiento del endotelio de los vasos sanguíneos. Y tenemos al gen QDPR, que va a formar a la enzima reductasa llamada dihidroteridina quinoide reductasa, que esta enzima trabaja en la formación de tirosina, pero a partir del aminoácido fenilalanina. Y esta enzima lo único que hace es transformar a la dihidroteridina en tetrahidroteridina. Eso es lo que hace ese gen. Dentro de las enfermedades relacionadas tenemos la acondroplasia, que va a ser un trastorno del crecimiento de los huesos y del cartílago, y por ende va a causar en el paciente enanismo. Tenemos la leucemia linfática crónica, que va a ser un cáncer de la médula ósea. Aquí va a haber un aumento acelerado de los linfocitos o de los glóbulos blancos. Tenemos la hemofilia tipo C. ¿Qué es la hemofilia tipo C? Es una deficiencia del factor 11 de la coagulación, y para que sepan, este tipo de hemofilia la pueden presentar los dos sexos, y hago la salvedad porque la hemofilia normalmente está relacionada con el cromosoma X, y la hemofilia suele ser una enfermedad que solo ocurre en hombres, ya que la carga genética, si tiene dos copias del cromosoma X, puede que una copia del cromosoma X esté dañado, o esté afectado, vamos a usar la palabra dañado, esté afectado y no pueda, sea imposible generar el factor 10 de la coagulación, pero puede ser que la otra copia no. Entonces, en el caso de las mujeres cuya copia genética es XX, pueden tener una copia dañada, pero como la otra sí está funcionando, no presentan la hemofilia. Pero en el caso del hombre, que solo tienen un cromosoma X, porque la carga es YX, al tener el cromosoma X afectado, no pueden producir el factor 10 de la coagulación y presentan la hemofilia. En el caso de la hemofilia C, la pueden presentar ambos sexos, principalmente porque es una deficiencia del factor 11, no del factor 10, y esto obviamente va a generar una imposibilidad para la coagulación. Tenemos el síndrome de Wolfram. ¿Qué es el síndrome de Wolfram? También es una atrofia óptica y degeneración del nervio óptico, y la persona pierde la visión. Todo esto también está relacionado íntimamente con la diabetes. El Parkinson, hablamos del Parkinson anteriormente. Síndrome hemolítico urémico. ¿Qué es el síndrome hemolítico urémico? Es simplemente una disminución de las plaquetas. Va a cursar con un tipo de anemia hemolítica, con insuficiencia renal y con trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas. Todo eso va a generar defectos en la coagulación. Querubismo. ¿Qué es el querubismo? Es una enfermedad autosómica dominante. Se caracteriza porque los maxilares, el maxilar superior, que es el único maxilar que hay, son dos huesos que están unidos, va a presentar un crecimiento de tipo anormal. Y la mandíbula, que antes era llamada maxilar inferior, ahora se llama simplemente mandíbula. Tenemos los maxilares arriba, dos huesos unidos, y tenemos la mandíbula. Todo esto va a presentar unos crecimientos anormales solamente en estos dos huesos. También tenemos la aciduria metilmalónica. La aciduria metilmalónica va a ser una enfermedad autosómica de tipo recesiva, en el cual el cuerpo es incapaz de metabolizar o de catabolizar proteínas y grasas, y eso va a generar una acumulación excesiva de ácido metilmalónico. Y
básicamente ojalá fuera solo el ácido metilmalónico, sino una acumulación de amonio y de lactato en la sangre, y eso va a llevar a insuficiencia renal y obviamente no se va a poder metabolizar aminoácidos como la isoleucina, la valina, la metionina, la treonina y muchos aminoácidos en general. Tenemos la hipocondroplasia, que se parece mucho a la acondroplasia. Los pacientes van a presentar talla baja, brazos cortos, extremidades que no se formaron bien, van a presentar lordosis a nivel de la columna vertebral en la porción lumbar, van a presentar rodillas separadas, todo eso. La enfermedad de Huntington ya la mencioné, es una expansión de los tripletes que codifican a la glutamina, el aminoácido glutamina. El aminoácido glutamina es importante para el metabolismo del nitrógeno en el organismo. Entonces, si está afectada la producción de glutamina, a su vez la glutamina va a afectar el metabolismo del nitrógeno y eso va a afectar el riñón y eso va a desencadenar muchísimas cosas más complicadas. Tenemos, por ejemplo, la fibrodisplasia osificante progresiva, que esta fibrodisplasia lo que es una enfermedad que básicamente osifica a los músculos, a los tendones, a las fascias, a todas las partes del cuerpo y se va osificando y se va poniendo la persona como de piedra, por así decirlo. Se osifican los músculos, los tendones, la persona pierde movilidad y todo el cuerpo se va volviendo como, por así decirlo, un hueso grande. Finalmente tenemos el par 5, el cromosoma número 5, va a ser un cromosoma submetacéntrico, posee 181 millones de pares de bases, representa el 6% del ADN, es un cromosoma grande en relación al resto de los cromosomas, posee una muy baja densidad de genes y básicamente el gen más importante que va a tener va a ser el TERT, o sea TERT, que va a fabricar o va a contener la información para la fabricación de la telomerasa transcriptasa inversa. La ausencia o el daño de este gen va a generar una enfermedad que se llama el síndrome del maullido, que aunque no lo crean, es una enfermedad en la que el paciente presenta un llanto que se asemeja al maullido de un gato, por así decirlo, y el paciente tiene dimorfismo facial, microcefalia, discapacidades intelectuales. Bueno, los pacientes tienen pie plano, manos pequeñas, tienen el cuello corto, escoliosis, hipotonía, hidrocefalia, tienen afecciones ópticas, atrofias ópticas, miopía, labio paladar hendido, y todo eso está afectado gracias a la telomerasa transcriptasa inversa. ¿Y de qué se encarga esa telomerasa transcriptasa inversa? Lo que ella hace es que ella adiciona desoxirribonucleótidos a los extremos de los telómeros, pero esa adición obviamente está dirigida por una secuencia de ARN, o sea, de ribonucleótidos, y todo eso entonces es una transcriptasa inversa porque a partir de ribonucleótidos logra colocar desoxirribonucleótidos, que se encarga de mantener los extremos, por así decirlo, teloméricos, cromosómicos, añadiendo repeticiones de esta secuencia. Memorícensela porque es parte de esto y todos los telómeros al final tienen esa misma secuencia TTAGGG, o sea, timina, timina, adenina, guanina, 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 que van de sentido 5'3'. La telomerasa consta de un componente proteico con actividad de transcriptasa inversa, codificado por un gen y un componente, pero de ARN, que sirve como un molde para la síntesis de la repetición telomérica. Eso lo que significa es que está comprometido en el control del crecimiento celular y que puede jugar un papel en la forma como se desarrollan algunas de las características del síndrome del maullido de Gatt. Antes de explicar el resto, voy a explicar esto. El ADN, esta es la parte del telómero, y aquí tenemos varios genes. Y fíjate cómo el telómero va a jugar un papel que él al doblarse puede activar o desactivar ciertos genes. Fíjate que dice fold back turns gene 1. Fold back, o sea, él se dobla y toca el gen 1 y automáticamente lo desactiva. Y cuando él se dobla, pero esta vez toca al gen 2, lo que hace es que lo activa. Y a veces el telómero, que es el caso de lo que está pasando, por eso es que se presenta la enfermedad del maullido de gato, el telómero es muy corto y no puede activar al gen, no se dobla lo suficiente, y no se dobla lo suficiente porque no tiene al RNA template, esto es la plantilla que va a permitir colocar la secuencia. Fíjense que aquí está nuevamente la secuencia que les dije, TTAGGG, timina, timina, adenina, guanina, 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 que van a alargar al telómero para que el telómero se pueda doblar y pueda ¡pam!, activar a los genes. En este caso, como no tengo a la telomerasa transcriptasa inversa, entonces el telómero va a ser cortito y no va a poder activar a los genes. De vuelta aquí, entre otras características de enfermedades relacionadas, además de esta, que es el síndrome del maullido, dentro de las enfermedades relacionadas tenemos la hemocistinuria, que básicamente es una deficiencia de la cistationina, causada porque hay ausencia de la cistationina beta sintasa. Esta cistationina beta sintasa se encarga de transformar a la homocisteína en cistationina. La cistationina después se va a convertir en alfa-cetoglutarato y en el aminoácido cisteína por un proceso llamado transulfuración, pero básicamente la hemocistinuria entonces va a ser una deficiencia de cistationina y es causada entonces por esa enzima, deficiencia de la cistationina beta sintasa. Aquí tenemos el síndrome de
Usher. No, ese Usher. Esta enfermedad del síndrome de Usher es una enfermedad grave que causa una pérdida de la audición, tiene retinitis pigmentosa y un montón de trastornos oculares. El síndrome de Treacher-Collins es una enfermedad bastante frecuente, es una enfermedad genética en donde hay malformaciones craneofaciales. Hay ausencia, por ejemplo, del hueso cigomático, el paciente presenta paladar hendido, hay anomalías en el oído externo, deficiencia de los párpados, ausencia de las pestañas, un montón de características fenotípicas relacionadas con esta enfermedad, que es el Treacher-Collins. Tenemos distrofia corneal granular tipo 1 y 2, que básicamente es una enfermedad de la córnea donde hay depósitos de estroma. Recuerden que el estroma es como el esqueleto de los tejidos y pues esto va a imposibilitar la visión. Las personas se pueden operar esto, haciendo un trasplante de córnea, pueden continuar con su vida normalmente, pero esto es un gran avance de la ciencia obviamente y pues es una enfermedad relacionada con una alteración del cromosoma 5. Esto ya lo había explicado, cómo el telómero puede activar o desactivar genes. Y bien, este ha sido todo el video. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Por favor, sígueme en mi red social, Bioquímica de Pastor. Estoy allí en Instagram para que vayan a seguirme. Visiten mi página web, bioquimicadepastor.com. Adquieran la guía de ácidos nucleicos. Por favor, si les gusta mi contenido, apóyenme en Patreon. Pronto estaré lanzando mi tienda online y es probablemente cuando vean este video, tal vez ya debajo de este video aparezcan mercancía de mi tienda, algunas playeras o camisetas en donde salen frases bioquímicas y son pues originales de Bioquímica de Pastor para que compren la suya. Donde me estés viendo, en Argentina, en Perú, en donde estés, en España, puedas comprar tu propia camiseta de Bioquímica de Pastor. Si no apareces todavía, pronto estaré publicando en los siguientes videos contenido sobre mi tienda online para que puedan adquirir mi mercancía. Todo esto recuerden que es para apoyar el canal y para apoyar la actividad que se está haciendo acá como comunidad bioquímica. Muchas gracias por ver este video. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. Un abrazo.